hay cosas que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Cuando un matrimonio empieza a romperse, la gente culpa a la falta de comunicación, a la rutina, al dinero, a veces a una tercera persona. Pero rara vez alguien mira el contexto completo. Rara vez alguien se pregunta si el estilo de vida que rodea a esa relación la está erosionando poco a poco. Y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda. Porque hablar de cómo ciertos trabajos pueden afectar un matrimonio suena como si estuviéramos atacando la independencia, el éxito o la ambición de una mujer. Y no se trata de eso. No es una crítica. Es una observación que muchos hombres viven en silencio y no saben cómo expresar sin que parezca inseguridad. El problema no es que una mujer trabaje. El problema es cuando el trabajo empieza a redefinir la dinámica emocional de la pareja, y nadie quiere reconocerlo. Hay empleos que no solo ocupan tiempo, cambian la energía, cambian las prioridades, cambian la forma en que alguien se ve a sí mismo. Y cuando eso pasa, el matrimonio tiene que adaptarse. Si no lo hace, empieza a fracturarse. Muchos hombres no saben cómo explicar lo que sienten. Solo notan que algo cambió, que ya no son el primer lugar al que ella corre cuando tiene un logro, que las conversaciones se volvieron superficiales, que la atención está en otra parte, incluso cuando físicamente está en casa. Y entonces aparece la duda. ¿Estoy exagerando? ¿Soy inseguro? ¿Debería simplemente apoyarla y callarme? Ese silencio es el verdadero inicio del desgaste, porque el resentimiento no empieza con una pelea. Empieza cuando alguien siente que ya no tiene espacio para expresar lo que le incomoda. Cuando cualquier intento de conversación se interpreta como control, celos o miedo al éxito de la otra persona. Y muchos hombres prefieren no decir nada antes que parecer débiles. Pero el matrimonio no se destruye por una sola decisión grande. Se debilita por pequeñas desconexiones repetidas, por agendas que ya no coinciden, por prioridades que ya no se alinean, por entornos que empiezan a influir más que la relación misma. Hay trabajos que traen exposición constante. Otros traen validación diaria de personas externas. Algunos implican viajes, horarios nocturnos, ambientes intensos. Nada de eso es malo por sí mismo. Lo que nadie habla es de cómo eso cambia la estructura emocional del matrimonio, si no hay límites claros, si no hay conversaciones reales, si no hay un esfuerzo consciente por proteger la intimidad. Y la palabra clave aquí es proteger, porque el amor, por sí solo, no protege nada. El amor necesita estructura, necesita acuerdos, necesita presencia. Si no, el entorno empieza a ocupar el espacio que antes ocupaba la pareja. Y eso no sucede de un día para otro. Sucede lentamente, tan lento que cuando uno se da cuenta, ya no está peleando por atención, está peleando por relevancia. Lo más difícil es que muchas veces nadie hizo algo terrible. No hubo traición, no hubo una gran discusión. Solo hubo distancia acumulada, y cuando finalmente explota, todos se sorprenden. Pero en realidad, llevaba años formándose. Lo que vamos a hablar aquí no es sobre prohibir trabajos ni señalar culpables. Es sobre entender dinámicas que casi nadie analiza con honestidad, porque si no se hablan, se repiten. Y muchos matrimonios no se rompen por falta de amor, se rompen por falta de conciencia. Al principio, todo parece normal. Ella consigue una oportunidad mejor, más salario, más responsabilidad, más reconocimiento. Y tú te sientes orgulloso. De verdad lo estás. Porque verla crecer no es el problema. El cambio empieza cuando el trabajo deja de ser solo una actividad y empieza a convertirse en identidad. Ya no es mi empleo,
es lo que soy. Las conversaciones empiezan a girar casi siempre alrededor de su entorno laboral, las personas que conoce, los proyectos, los conflictos, las metas. Y tú escuchas, apoyas, intentas estar presente, pero poco a poco notas algo. Cuando tú hablas de tu día, la energía no es la misma. Cuando tú compartes un logro, no genera el mismo entusiasmo, no porque no le importe, sino porque su mundo ahora es más grande, más intenso, más absorbente. Y sin darse cuenta, el matrimonio empieza a competir con ese mundo. Hay trabajos que no se quedan en la oficina, se meten en la casa, en la cena, en la cama, en las vacaciones. El teléfono vibra a las 10 de la noche. Mensajes constantes, llamadas urgentes, reuniones inesperadas, y tú empiezas a sentir que siempre estás esperando tu turno. No es celos, es desplazamiento. El problema no es que ella tenga ambición. El problema es cuando la relación deja de ser el lugar donde se recarga emocionalmente y pasa a ser solo el lugar donde descansa físicamente. Eso cambia todo, porque un matrimonio necesita prioridad emocional, no en teoría, en práctica. Cuando el trabajo comienza a ofrecer algo que antes ofrecía la relación, validación, emoción, propósito, reconocimiento, la balanza empieza a inclinarse. Y aquí es donde muchos hombres se confunden, porque no quieren ser el obstáculo del crecimiento de su esposa, no quieren parecer inseguros, así que se convencen de que es una etapa, que es temporal, que deben adaptarse. Pero la adaptación silenciosa tiene un costo. Empiezas a reducir tus expectativas, a pedir menos tiempo, a no reclamar atención, a normalizar la ausencia. Y sin darte cuenta bajas el estándar de conexión. Hay profesiones que exigen más que horas, exigen energía emocional constante. Y cuando alguien da lo mejor de sí afuera, a veces llega a casa sin nada más que ofrecer, no por mala intención, sino por agotamiento. Pero el matrimonio no sobrevive solo con sobras emocionales. Si ambos no son conscientes de ese cambio, la distancia se vuelve estructural. Ya no es un mal mes, es un nuevo estilo de vida. Y cuando el trabajo se convierte en identidad, cualquier crítica hacia ese trabajo se siente como un ataque personal. Entonces ya no puedes hablar libremente, porque cualquier comentario suena como falta de apoyo. Ahí es cuando el silencio vuelve, y el silencio, otra vez, empieza a hacer su trabajo invisible. Porque el problema nunca fue el empleo. El problema fue no darse cuenta de cuándo empezó a ocupar un espacio que antes era exclusivo de la relación. Hay algo que casi nadie admite. La validación externa se siente bien, muy bien. Cuando alguien pasa gran parte de su día recibiendo atención, elogios, mensajes, miradas, eso empieza a tener un efecto. No importa lo fuerte que seas, no importa lo centrado que estés. El reconocimiento constante cambia cómo te sientes contigo mismo. Y hay trabajos donde esa validación es diaria. Clientes que admiran, compañeros que elogian, redes sociales que aplauden, jefes que reconocen públicamente, incluso desconocidos que muestran interés. Al principio parece inofensivo. Tú también te sientes orgulloso. Te gusta verla brillar. Pero poco a poco notas algo difícil de explicar. La energía que antes buscaba en casa, ahora la encuentra afuera. Antes, cuando tenía un logro, corría a contártelo. Ahora ya lo compartió con 100 personas antes de llegar a casa. Antes, cuando dudaba de sí misma, tú eras el que la tranquilizaba. Ahora tiene un círculo completo que la refuerza constantemente. Y eso cambia la dinámica, porque la intimidad emocional se construye cuando dos personas son el refugio principal del otro. Cuando la primera llamada, la primera opinión, la primera mirada importante,
es la de tu pareja. Pero cuando el entorno empieza a ofrecer una versión amplificada de eso, más aplausos, más atención, más novedad, la relación puede empezar a sentirse común. Y nadie quiere admitirlo, pero la rutina pierde contra la novedad si no se protege. Aquí no estamos hablando necesariamente de infidelidad física. Eso es lo extremo. Estamos hablando de algo más silencioso. La microdesconexión. Mensajes que se contestan con entusiasmo afuera y con indiferencia en casa. Risas que duran horas en eventos y conversaciones cortas en la cena. Miradas brillantes en público y cansancio emocional en privado. No es traición, es desplazamiento gradual del centro emocional. Y para muchos hombres, esto es lo más difícil de manejar, porque no hay una falta clara que señalar. No hay una prueba, solo una sensación persistente de que ya no eres el lugar donde ella se siente más viva. Eso golpea fuerte, no porque necesites ser el único hombre que la mire, sino porque quieres ser el hombre que más le importa cómo la miras. Cuando la validación externa se vuelve constante, el riesgo no es que ella engañe. El riesgo es que empiece a necesitar ese estímulo para sentirse bien consigo misma. Y cualquier cosa que no esté a ese nivel empieza a parecer insuficiente, incluyendo la estabilidad del matrimonio. El hogar es tranquilo, es predecible, no tiene aplausos, no tiene luces, no tiene esa adrenalina. Y si nadie habla de esto, la relación empieza a perder terreno frente a un mundo que ofrece estímulos todo el tiempo. Lo peligroso no es la exposición, es cuando la pareja deja de ser el espacio donde uno se siente más valorado y pasa a ser solo el espacio donde uno se siente más cómodo. Y cómodo no siempre es suficiente para mantener la conexión viva. Si esa validación externa no se equilibra con una intención clara de nutrir la relación, la balanza se inclina sola. Y cuando finalmente alguien nota la distancia, ya no es solo una sensación, es una nueva realidad. La mayoría de las relaciones no se rompen por una gran traición. Se rompen porque dejan de coincidir. Hay trabajos que exigen horarios que no encajan con la vida en pareja, turnos nocturnos, eventos sociales constantes, viajes frecuentes, reuniones que se alargan, fines de semana ocupados. Al principio uno dice, es temporal. Después pasan meses, luego años, y lo que era una excepción se convierte en rutina. La intimidad no es solo sexo, es presencia. Es cenar juntos sin prisas. Es hablar antes de dormir. Es compartir silencios cómodos. Es estar físicamente en el mismo espacio sin sentir que el otro está en otro mundo. Cuando los horarios no coinciden, todo eso empieza a desaparecer. Uno se acuesta cuando el otro no ha llegado. Uno se levanta cuando el otro sigue dormido. Las conversaciones se reducen a logística, cuentas, tareas, pendientes. La relación empieza a funcionar como una empresa, eficiente, organizada, pero fría. Y aquí es donde muchos hombres empiezan a sentirse solos, aún estando casados. No porque ella no lo ame, sino porque la conexión necesita tiempo compartido. Y el tiempo no se reemplaza con mensajes de texto o llamadas rápidas. Hay algo que pasa cuando dos personas dejan de compartir el ritmo del día. Empiezan a vivir realidades distintas, historias distintas, experiencias que el otro no presencia. Y cuando no estás presente en la vida cotidiana de tu pareja, dejas de ser parte natural de su mundo. Empiezas a sentir que estás visitando su vida, no construyéndola con ella. Además, el cansancio se acumula. Ella llega agotada, tú también. Y cuando finalmente coinciden, lo último que hay es energía para conectar profundamente. Entonces la relación se alimenta de lo mínimo,
pequeños momentos, conversaciones rápidas, contacto superficial. Y el problema no es que trabajen mucho, es que nadie está protegiendo el espacio del matrimonio con la misma disciplina con la que se protege el espacio laboral. El trabajo tiene horarios definidos, reuniones agendadas, prioridades claras. La relación muchas veces queda para cuando haya tiempo, pero el tiempo nunca aparece solo. Se crea. Si no hay una decisión consciente de coincidir, de reservar energía, de decir esto es intocable, la intimidad se desgasta lentamente. Y cuando la intimidad baja, la paciencia también baja. La comprensión disminuye. La tolerancia se reduce. Empiezan pequeñas discusiones por cosas insignificantes. No es por el plato mal lavado, es por la desconexión acumulada. Y lo más duro es que ninguno siente que está haciendo algo malo. Ella está trabajando. Tú también. Ambos están cumpliendo responsabilidades. Pero el matrimonio no se mantiene solo con responsabilidad, se mantiene con presencia. Si dos personas dejan de coincidir emocional y físicamente durante demasiado tiempo, el vínculo empieza a debilitarse, aunque el compromiso siga intacto. Y cuando finalmente intentan reconectar, a veces sienten que están hablando con alguien que ya cambió. No fue de golpe. Fue la suma de muchas noches sin coincidir. Hay entornos laborales que no solo exigen esfuerzo, exigen carácter duro. Ambientes donde todo es competencia, donde mostrar vulnerabilidad es debilidad, donde el respeto se gana imponiéndose, donde siempre hay alguien intentando subir un escalón más. Cuando alguien pasa años en ese tipo de dinámica, algo cambia por dentro. Empieza a desarrollar una versión más fría, más estratégica, más defensiva. No porque quiera, sino porque el entorno lo demanda. El problema aparece cuando esa mentalidad no se queda en la oficina, porque el matrimonio no es un campo de competencia. No es un lugar donde se gana o se pierde. Es un espacio donde ambos deberían poder bajar la guardia. Pero si alguien está acostumbrado a vivir en modo alerta, en modo control, en modo no puedo mostrar debilidad, eso se traslada a casa. Las conversaciones se vuelven debates. Las diferencias se convierten en luchas de poder. Las decisiones ya no se negocian, se imponen. Y muchas veces no es consciente. Simplemente se vuelve el nuevo tono. Hay trabajos donde el poder es parte central del rol. Liderazgo fuerte, autoridad, influencia, manejo de personas. Y eso puede ser positivo, profesionalmente. Pero en casa, si no se cambia el chip, esa misma energía puede sentirse dominante, poco flexible o distante. Muchos hombres no saben cómo explicar lo que sienten en esa situación. No es que quieran una mujer sumisa. No es que no respeten su éxito. Es que empiezan a sentir que la relación se volvió una dinámica donde siempre deben demostrar algo, donde cualquier desacuerdo se interpreta como desafío. Y eso desgasta, porque el hogar debería ser el único lugar donde puedes ser imperfecto, sin sentir que estás fallando. Si uno de los dos está siempre en modo competitivo, el otro empieza a retraerse, o a endurecerse también. Y cuando ambos se endurecen, la ternura desaparece. La complicidad se reemplaza por corrección constante. El apoyo se reemplaza por evaluación. Además, en ambientes de alta competencia, suele haber mucha interacción con personas ambiciosas, seguras, carismáticas. Eso no es negativo en sí, pero aumenta la comparación. Comparación de ingresos, de estatus, de influencia. Y cuando la comparación entra en el matrimonio, la cooperación empieza a debilitarse. Porque ya no se trata de nosotros contra el mundo. Se vuelve quién está más adelante. Lo más peligroso de estos ambientes no es el poder.
es la mentalidad que pueden instalar si no hay conciencia. Si nadie baja el ritmo emocional al llegar a casa, si nadie recuerda que el matrimonio no necesita imponerse, sino conectarse, entonces la relación se convierte en una extensión del trabajo, y un matrimonio no está diseñado para sobrevivir bajo presión constante. Necesita suavidad. Necesita espacios donde no haya que demostrar nada. Si ese espacio desaparece, lo que queda es una estructura funcional, pero sin cercanía real. Y cuando la cercanía se pierde, el vínculo empieza a sentirse más como una sociedad que como una relación. El crecimiento es bueno, que tu pareja avance, gane más, tenga más oportunidades. En teoría, eso debería fortalecer la relación, y muchas veces lo hace. Pero hay algo que casi nadie habla. El crecimiento no siempre ocurre al mismo ritmo. A veces uno despega profesionalmente mientras el otro se mantiene estable, y aunque ambos se quieran, esa diferencia empieza a crear una nueva dinámica. No se siente al principio. Al principio es orgullo, celebración, apoyo, pero con el tiempo pueden aparecer cosas más difíciles de admitir: comparación, inseguridad, distancia. Si ella empieza a ganar mucho más dinero, a moverse en círculos distintos, a tener conversaciones que tú no compartes, algo dentro de ti puede empezar a moverse, no porque no quieras su éxito, sino porque el rol que ocupabas en la relación empieza a cambiar. Muchos hombres han construido parte de su identidad alrededor de ser proveedores, de ser una base estable, de sentirse necesarios en cierta forma. Cuando esa estructura cambia, no siempre saben cómo reubicarse emocionalmente. Y en vez de hablarlo, lo guardan. Se dicen a sí mismos que no importa, que el dinero es de ambos, que el amor es lo central. Pero por dentro puede surgir una sensación difícil de explicar. Sigo siendo importante de la misma manera. Si además ella empieza a rodearse de personas con más poder adquisitivo, más estatus o más ambición, la comparación se vuelve inevitable. No porque ella la provoque. A veces es interna. Y cuando alguien empieza a sentirse inferior dentro de su propio matrimonio, la conexión se debilita. Puede aparecer resentimiento silencioso, pequeños comentarios sarcásticos, menos entusiasmo ante sus logros, menos iniciativa. O al contrario, puede aparecer retraimiento, distancia emocional, sensación de no encajar en el nuevo mundo que ella está construyendo. Y si esto no se habla con honestidad, la brecha crece. Por otro lado, también puede ocurrir algo diferente, que quien está creciendo empiece, sin querer, a perder admiración por su pareja, que empiece a verlo como menos ambicioso, menos interesante, menos alineado con su nueva versión. Eso duele profundamente, porque la admiración es un pilar silencioso del matrimonio. Cuando uno siente que el otro ya no lo mira con respeto o inspiración, algo se rompe por dentro. Y aquí está la parte más delicada. El éxito no destruye matrimonios. Lo que los destruye es no saber integrar ese éxito dentro de la relación sin que uno se sienta desplazado. El crecimiento individual necesita ir acompañado de crecimiento conjunto. Si no, uno avanza, y el otro se queda mirando cómo la distancia aumenta. No es cuestión de dinero, es cuestión de identidad. Si ambos no redefinen juntos quiénes son ahora, el matrimonio puede quedarse atrapado en una versión antigua de ellos mismos, y cuando la realidad cambia pero la relación no se ajusta, la desconexión deja de ser emocional, se vuelve estructural. Hay algo que muchos hombres no saben cómo poner en palabras. No es rabia, no es odio, no es falta de amor. Es una sensación lenta de ir quedándose sin lugar. Cuando la dinámica cambia, por el trabajo,
por el éxito, por el entorno. Muchos hombres empiezan a sentir que ya no son el punto de referencia principal en la vida de su esposa. Y eso toca algo profundo, porque para muchos el matrimonio no es solo compañía, es propósito, es sentirse elegido, es saber que ocupas un espacio único que nadie más puede reemplazar. Cuando ese espacio se siente reducido, no siempre reaccionan de forma madura. Algunos se vuelven más callados, otros más irritables, otros más indiferentes. Pero en el fondo, lo que hay es una herida silenciosa, la sensación de que ya no eres necesario como antes. Y eso es difícil de admitir, sobre todo para un hombre, porque la cultura no te enseña a decir, me siento desplazado. Te enseña a aguantar, a no quejarte, a no mostrar inseguridad. Entonces lo guardas. Empiezas a competir internamente con fantasmas que ni siquiera existen. Te comparas con compañeros de trabajo que nunca has conocido. Te preguntas si todavía la impresionas, y cuanto más lo piensas, más distante te vuelves. Lo más peligroso es que muchas veces ella no tiene idea de lo que está pasando por tu cabeza. Desde su perspectiva, está trabajando duro, está creciendo, está aportando. No está haciendo nada malo, y tiene razón. Pero las emociones no siempre responden a la lógica. Un hombre puede sentirse menos relevante incluso si objetivamente todo está bien. Si no se siente admirado, si no se siente deseado, si no siente que su presencia marca una diferencia, empieza a desconectarse. A veces lo hace como mecanismo de protección. Si no soy tan importante, entonces no me involucro tanto. Y así baja la inversión emocional para no sentir tanto golpe. Pero esa retirada crea más distancia, y la distancia confirma el miedo inicial. Es un círculo. El desgaste invisible no hace ruido al principio. No hay grandes discusiones. Solo menos iniciativa, menos conversación profunda, menos momentos compartidos. Hasta que un día te das cuenta de que ya no hablan como antes, ya no se miran igual, ya no se buscan con la misma intención, y nadie entiende exactamente cuándo empezó. Por eso, este tema es tan delicado, porque no se trata de culpar a la mujer por trabajar. Se trata de entender que el hombre también necesita sentirse valorado dentro del matrimonio, no como proveedor, no como respaldo logístico, sino como hombre. Si esa parte no se cuida, el desgaste no se ve desde afuera, pero por dentro, la conexión empieza a apagarse. Después de todo esto, alguien podría pensar que el problema son ciertos trabajos, pero no lo son. El verdadero problema es la falta de conciencia dentro de la relación. Ningún empleo, por exigente que sea, destruye un matrimonio por sí solo. Lo que lo destruye es cuando dos personas dejan de proteger lo que tienen. El trabajo no es el enemigo. La desconexión, sí, cuando no hay conversaciones incómodas, cuando uno empieza a sentir algo y decide callarlo, cuando ambos asumen que el otro debería entender sin explicarlo. Ahí empieza el desgaste real. Muchas parejas no se sientan a redefinir acuerdos cuando la vida cambia. Si el nivel de exposición aumenta, si los ingresos cambian, si los horarios se alteran, la relación necesita ajustes, pero la mayoría intenta seguir con las mismas reglas de siempre, y eso no funciona. Si un trabajo implica validación constante, hay que reforzar la validación dentro del matrimonio. Si implica horarios difíciles, hay que crear rituales intencionales de conexión. Si implica ambientes de poder, hay que recordar conscientemente que en casa no se compite. Nada de eso ocurre solo. Requiere madurez emocional. Requiere que ambos puedan decir cosas como: últimamente me he sentido desplazado, o siento que estamos más distantes, o necesito más tiempo contigo,
sin que eso se interprete como ataque. El problema no es que uno crezca más,